¿Desde cuándo y por qué se interesó en la historia de Tuxpan? Desde pequeño, que iba a sembrar, a escardar, a segundar, y no sé si sepan ustedes que en aquella época pues se sembraba con yunta de bueyes y por lo tanto con arado. Entonces el arado iba abriendo la tierra y entonces yo me iba encontrando diversas piezas arqueológicas que yo me preguntaba qué era eso, ¿sí? Y quién las había hecho. Entonces fue que se despertó en mí ese interés por conocer el pasado de mi pueblo. ¿Cómo es un día normal para un historiador como usted? Bueno, mira, en primer lugar no soy historiador, ¿sí? Que quede claro que siempre me gustó la investigación histórica, ¿sí? O sea, yo no tengo ninguna preparación académica, sino que por amor a saber el pasado de mi pueblo, me hizo rastrear información en los archivos, en las bibliotecas, en todo aquello donde podría recuperar información que me diera a conocer lo que fue Tuxpan a través de la historia. Y fue así como empecé. Conocí al señor cura Melquiades Rubalcaba, que fue un párroco que llegó a Tuxpan en 1929 y que también se interesó por el pasado de Tuxpan, y entonces él empezó a coleccionar cualquier material relacionado con la historia de Tuxpan, tanto de origen prehispánico como de origen colonial, y tenía su colección particular. Entonces él siempre vio en mí ese interés que le marcó una distinción hacia mí, que siempre me dijo que cualquier cosa que yo quisiera saber, pues nada más se lo preguntara. Y fue así como más se despertó en mí el interés, porque yo decía, él no es de Tuxpan, está interesado en lo de Tuxpan. Entonces fue así como con más ganas se me dio el querer investigar sobre el pasado de Tuxpan. ¿Qué cree que es lo más significativo de Tuxpan en cuanto a su historia? Pues mira, todo lo que en Tuxpan en su vida cotidiana hace tiene un significado y una trascendencia. Yo siempre digo y diré mientras viva que Tuxpan, la historia está viva. La historia no es parte del pasado, sino que la tenemos presente. Y así en sus tradiciones, costumbres, danzas, gastronomía, en toda una de las actividades de la vida cotidiana de los tuxpanenses, vamos a encontrar la historia viva, de ayer a hoy. Y podríamos decir de cientos de años atrás que está presente. ¿Cree que a la gente de Tuxpan le hace falta conocer más su historia? Por supuesto, es indiscutiblemente que yo, por ejemplo, tengo la experiencia de que les importa más la historia de Tuxpan a personas que no son de Tuxpan que a las de Tuxpan en sí. Nada más voy a relatar un acontecimiento. En una ocasión fui a dar una plática a San Gabriel y me quedé perplejo al ver tanta gente. Y entonces yo supuse... Don Miguel, ¿nos puede repetir la respuesta? Es que la camioneta... O sea, que te voy a relatar una experiencia en cuanto a que les interesa más a la gente de fuera de Tuxpan que a los propios, porque en una ocasión fui a San Gabriel a dar una plática y fue increíble que al ver la multitud de gente que había presente, y entonces yo me atreví a decirles que yo prefería que me escucharan 2 o 3 personas interesadas a tener mucha gente que según yo suponía que habían sido llevadas para que el local se viera lleno y los que promovían el evento pues vieran que fue un éxito. Sin embargo, recibí una bofetada con guante blanco al decirme que si ellos estaban ahí era porque les importaba la historia de Tuxpan. Quedé perplejo,
porque había niños, jóvenes, adultos, y así dijeron, o sea, nosotros estamos aquí porque nos interesa la historia de Tuxpan. Y aunque ustedes no me lo crean, se me salieron las lágrimas porque me conmovió aquello, que cómo es posible que otros pueblos se interesen más en la historia de Tuxpan que la misma gente de Tuxpan. Por eso, si nosotros vamos a hacer una investigación profunda sobre esto, todo lo que se ha escrito de Tuxpan han sido italianos, belgas, noruegos, o sea, extranjeros, italianos, franceses, polacos, etcétera, etcétera, en donde han venido a investigar sobre la historia, el pasado y el presente de Tuxpan. Entonces, por eso digo que siempre se despierta el interés más en los que no son originarios de Tuxpan a los que somos originarios. No quiere decir eso que no haya personas interesadas, porque por ejemplo, nada más en la historia tenemos 2 historiadores, uno que ya es doctor en historia, estoy hablando gente de Tuxpan, y uno que está por terminar su carrera de licenciado en historia. Entonces, sí hay interés, sobre todo por personas que quieren saber su pasado, porque siempre nos dicen la forma de ofendernos, indios, y yo les digo, pues ya quisieran ser de esta clase de indios, porque ustedes han de saber que en la época prehispánica los tuxpanenses hablaban varias lenguas, tián y cochín, dice otro documento de 1580, popoluca, además del tarasco y el náhuatl en el que se comunicaban todos. Entonces verdaderamente era una gente culta. Ahora, ¿por qué lo eran? ¿Por qué eran políglotas? Porque eran comerciantes. La actividad principal de los tuxpanenses era el comercio. ¿Y en qué comerciaban los tuxpanenses? En telas de algodón y naguas azules. O sea, que no eran más que gente distinguida que iba a vender sus productos por diferentes rumbos y por ello tenían que conocer varias lenguas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha despertado el interés de muchos investigadores a través de la historia.